El crujido de los huesos contra el cemento hizo que Eleanor Walsh dejara caer la taza de porcelana de su abuela. 82 años de manos firmes la traicionaron mientras veía cómo el cuerpo del pastor alemán rebotaba una vez, 2 veces, y luego quedaba inmóvil en el patio. Desde el balcón del segundo piso, Robert Miller se sacudió las manos como si acabara de sacar la basura, y sus palabras flotaban en el aire junto con la puesta de sol de California. Debería haberte dejado ahogarte con ella hace 10 años. No fue la caída lo que rompió el silencio del barrio. Fue el grito de Tommy Miller, de 10 años, el primer sonido que había emitido en 3 meses. Los dedos artríticos de Eleanor buscaron a tientas su teléfono mientras, en la casa de al lado, Jessica Miller se derrumbaba en su dormitorio hiperventilando mientras los recuerdos del ahogamiento la inundaban, recuerdos de pelo y dientes que la arrastraban hacia la orilla. La placa de la unidad K9 en el collar de Max reflejaba la luz moribunda, ahora salpicada de sangre que dibujaba un signo de interrogación en el cemento. «Han matado a un perro policía», susurró Eleanor al 911. ¿Qué había ocultado esta familia durante 10 años? ¿Y quién salvaría a su salvador? La casa de los Miller se erigía como una mentira perfecta en la calle Waverly de Palo Alto, con su tejado de tejas española reluciente y su césped cuidado al estilo de un club de campo, el tipo de lugar donde los vecinos hablaban de opciones bursátiles mientras tomaban una copa de Pinot Noir. Detrás de sus paredes de estuco vivía una familia unida por la lealtad de un pastor alemán y destrozada por la vergüenza de un hombre. Robert Miller había construido su reputación de la misma manera que había construido su empresa tecnológica, de forma despiadada, eficiente y con el sacrificio de otras personas. A sus 45 años, dominaba las salas de juntas y destruía a sus competidores con la misma frialdad calculada que ahora dirigía a un perro policía envejecido. Su segundo matrimonio con Linda había sido otra adquisición, una viuda con un hijo pequeño que necesitaba estabilidad, o eso creía ella. El acuerdo prenupcial era tan grueso como una guía telefónica. Linda Miller se apretó contra la ventana de la cocina, observando a su hijo Tommy arrodillado junto al cuerpo destrozado de Max. Durante 2 años, se había convencido a sí misma de que el carácter controlador de Robert era una forma de protección, que sus celos eran amor. A los 38 años, había cambiado su carrera de enfermera en un hospicio por unas esposas de oro, diciéndose a sí misma que Tommy necesitaba una figura paterna. Pero Tommy había encontrado eso en Max, el perro jubilado que entendía el silencio mejor que cualquier humano. Tommy, de 10 años, no había hablado libremente desde el divorcio, seleccionando sus palabras como un avaro contando monedas. «Autismo», dijo el médico, aunque Linda sabía que no era eso. El trauma se disfrazaba de muchas formas. Solo con Max el niño bajaba la guardia y soltaba frases enteras mientras enterraba la cara en el pelaje grisáceo del pastor. Ahora esas mismas manitas presionaban contra el cristal, y su boca formaba palabras mudas que parecían oraciones. Jessica Miller se quedó paralizada en la puerta, con 18 años y a 12 horas de la libertad. La carta de admisión de Stanford estaba sobre su escritorio, pero sus pulmones recordaban el agua, recordaban hundirse, recordaban los dientes apretando su camisa mientras 60 kilos de pastor alemán luchaban contra la corriente. Tenía 8 años cuando Max, entonces llamado Duke, fue el único testigo del empujón ebrio de su padre, el único que actuó mientras Robert permanecía paralizado en la terraza de la piscina. Al lado, Eleanor Walsh se dejó caer en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien que había sobrevivido a la mayor parte de las garantías de su cuerpo. 82 años le habían enseñado que el mal a menudo vestía trajes caros y sonreía en la iglesia. Su difunto marido, Harold, había adiestrado perros militares y sabía leer su lenguaje corporal como si fuera una escritura sagrada. Ella había reconocido a Max en cuanto los Miller se mudaron. Su foto había aparecido en el periódico hacía 5 años. Un agente canino salva a 3 personas en un tiroteo entre bandas. El mismo tiroteo que le dejó una cojera permanente y le obligó a jubilarse anticipadamente. Eleanor había visto a Max adaptarse a la vida civil con la dignidad de un soldado que se adapta a la paz. Patrullaba el perímetro del patio trasero cada mañana. Echaba un vistazo a la habitación de Tommy cada noche, y se colocaba entre Linda y Robert durante sus discusiones cada vez más frecuentes. Incluso después de su mejor momento, la memoria muscular y el sentido del deber lo impulsaban. Ahora,
Aquel magnífico animal yacía retorcido sobre el cemento, y la única pregunta que importaba era si alguien tendría el valor de desafiar el dinero y la influencia de Robert Miller para salvarlo. La discusión había comenzado durante el desayuno, como la mayoría de los desastres de la familia Miller. Jessica empujaba los huevos por el plato, reuniendo valor como si fuera una armadura antes de pronunciar las palabras que romperían su ritual matutino. «Voy a aplazar un año mi entrada en Stanford». Su voz apenas rompió el silencio. «Me han aceptado como voluntaria en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la península». La taza de café de Robert se detuvo a medio camino de sus labios. La luz empotrada de la cocina captó el cálculo en sus ojos. La misma mirada que tenía antes de las adquisiciones hostiles. «¿Vas a tirar por la borda Stanford para jugar con animales?» «No estoy tirando nada por la borda, papá. Es un año sabático. Muchos estudiantes. Muchos fracasos, querrás decir». La taza golpeó la encimera de granito con tanta fuerza que se agrietó. «Esto es por ese maldito perro, ¿verdad? Desde que acogimos a ese pulgoso. Max me salvó la vida». Las palabras de Jessica salieron con fiereza. Una década de silencio se rompió como una presa. «Es más de lo que tú». Robert se levantó y su silla rozó el suelo de baldosas italianas, proyectando su sombra de 2 metros sobre el rostro de su hija. Linda se acercó instintivamente a Tommy, que había dejado de comer y había empezado a mover las manos con el gesto nervioso que precedía a una crisis. «Ese perro», la voz de Robert bajó al tono que hacía llorar a los ejecutivos junior, «ha vuelto a toda mi familia en mi contra. Mi mujer cuestiona mis decisiones. Mi hija tira su futuro por la borda, y ese chico», señaló a Tommy sin mirarlo, «trata a un animal mejor que a su propio padre». «Padrastro», susurró Tommy, la palabra tan afilada como el cristal. La temperatura de la habitación se desplomó. Max, que había estado tumbado junto a la silla de Tommy, se levantó lentamente, su entrenamiento policial evidente en la forma en que se colocó entre el chico y Robert. Sin gruñir, sin mostrar los dientes, solo 80 libras de preparación controlada. «Tommy, lleva a Max fuera», dijo Linda, con la voz artificialmente tranquila de alguien entrenado en cuidados paliativos. Pero Tommy ya se había movido, atraído por Max como un imán por el norte, con sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello del pastor, y por un momento, el niño y el perro fueron una sola criatura, respirando al unísono. Fue entonces cuando Robert estalló. Su mano se disparó, agarrando el collar de Max con la rápida violencia de un hombre que nunca había aprendido la diferencia entre el control y la crueldad. El adiestramiento de Max se mantuvo. No mordió, no atacó. Solo un gruñido bajo y amenazante mientras Robert lo arrastraba hacia las puertas francesas que daban al balcón. «¿Prefieres a un perro antes que a tu padre?» El rostro de Robert se había puesto del color del buen vino en mal estado. «Entonces mira lo que pasa con las cosas que se interponen entre mi familia y yo», Linda gritó. Jessica se abalanzó hacia adelante. El autismo de Tommy lo abandonó en una oleada de desesperada lucidez. «Max, no, por favor». Pero Robert ya estaba en la barandilla del balcón, levantando los 80 kilos del pastor alemán con la fuerza de la adrenalina y la rabia. Los ojos de Max encontraron los de Tommy en ese momento suspendido, sin miedo, nunca temerosos, solo infinitamente tristes, como si se disculparan por dejar a su niño desprotegido. Entonces Robert lo lanzó al vacío. Eleanor Walsh ya había marcado su tercera llamada al 911 cuando la paciencia del joven operador finalmente se agotó. «Señora, hemos registrado sus llamadas anteriores, a menos que se trate de una persona en peligro real. Un perro policía se está muriendo en el patio de al lado, joven, un oficial K9 condecorado que sirvió a esta comunidad durante 5 años». La voz de Eleanor tenía el acero de una mujer que había vendado a soldados a los 19 años. «¿Su servicio no significa nada porque tiene 4 patas en lugar de 2? Control de Animales abre a las 8 de la mañana del lunes. Puede presentar una denuncia». La línea se cortó. Eleanor se quedó mirando el teléfono, recordando cuando un uniforme significaba algo. Cuando Harold volvía a casa con historias de vidas salvadas por perros con un corazón mejor que el de la mayoría de los humanos. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Max arrastrándose hacia el arenero de los Miller, dejando un rastro oscuro en el cemento con cada movimiento. El sábado por la mañana llegó con una niebla costera que tiñó el mundo de gris y lo dejó amortiguado. Eleanor no había dormido.
Había pasado la noche en su silla de camping junto a la valla, leyendo en voz alta el libro favorito de Harold, de James Herriot, con su voz atravesando los listones hasta llegar a donde yacía Max. Cada pocas páginas, lanzaba trozos de hamburguesa por encima de la valla, asegurándose de que se los comía. «Duke salvó a mi Harold en el 69», le dijo durante uno de los momentos de silencio entre capítulos. «Una emboscada del Viet Cong. Harold siempre decía que habría vuelto a casa en un ataúd si no hubiera sido por el olfato de ese perro. Lo menos que puedo hacer es hacerte compañía mientras luchas». Fue entonces cuando se dio cuenta. Max no se arrastraba al azar. Sus movimientos tenían un propósito, un patrón. El arenero aún conservaba la lluvia del día anterior, que había convertido la arena en barro, y en ese barro la pata de Max trazaba letras con dolorosa precisión. S-O-S. Eleanor se quedó sin aliento. Recordó la noticia de hacía 5 años. Cómo este mismo perro había identificado a los sospechosos en el tribunal respondiendo a órdenes verbales, cómo los fiscales lo habían calificado como su testigo más fiable. No se trataba solo de un animal moribundo. Se trataba de un oficial condecorado que pedía refuerzos. Volvió a coger el teléfono, pero no para llamar al 911. La emisora de noticias local respondió al tercer tono. Mientras tanto, Tommy Miller estaba sentado en su habitación, con el iPad escondido bajo su manta de dinosaurios. Sus dedos, que normalmente eran torpes con todo excepto con el pelaje de Max, volaban por la pantalla con desesperada eficiencia. Había encontrado la página web de la clínica veterinaria de Sarah Mitchell, donde en su biografía mencionaba su servicio en la unidad canina. El formulario de contacto no funcionaba. Robert tenía control parental en todo, pero Tommy recordó algo que Max le había enseñado. Cuando la puerta principal no se abre, prueba las ventanas. Abrió TikTok, una aplicación que Robert había olvidado bloquear, y comenzó a grabar a través de la ventana de su habitación. Max yacía debajo, con la cabeza plateada de Eleanor visible a través de los huecos de la valla mientras ella seguía leyendo. Tommy escribió con cuidado. Cada palabra era una victoria sobre la niebla que nublaba su mente. «Mi padre ha tirado a nuestro perro por el balcón. Esta señora lo está manteniendo con vida. Por favor, ayúdenme. Se llama Max. Número de placa X90 y 2477. Subir. Compartir. Etiquetar todo lo que se le ocurría. Salvad a Max, héroe canino. Por favor, ayudad, perro de guerra, rescate de animales». El vídeo alcanzó las 10.0 visitas en 30 minutos. Al mediodía, había superado las 100.0. Los comentarios inundaron la red. Veteranos, policías, amantes de los perros. Alguien reconoció el número de placa. Otro identificó a Eleanor por un boletín de la iglesia. Un marín de Texas se ofreció a volar inmediatamente y, en San Francisco, Sarah Mitchell estaba inmersa en una intervención quirúrgica cuando su asistente le mostró el teléfono. Echó un vistazo al número de la placa del K9 y sus manos comenzaron a temblar. Conocía ese número como la palma de su mano. Pertenecía al perro que había recibido 2 balas destinadas a ella. Sarah Mitchell rompió todos los límites de velocidad entre San Francisco y Palo Alto, con su Subaru cargado con un kit quirúrgico portátil que había preparado mientras su compañero terminaba la operación del perro. Habían pasado 5 años desde que vio a Max, pero sus manos recordaban el peso de su cabeza en su regazo mientras su compañero gritaba por la radio: «Agente herido, han disparado al K9. Necesitamos evacuación inmediata». La cicatriz de su hombro le latía con un dolor fantasma. La niebla del domingo por la mañana se aferraba a las calles como secretos culpables. Sarah aparcó 3 casas más abajo, con su instinto médico luchando contra la realidad legal. No podía entrar así en una propiedad privada, pero cada minuto que pasaba significaba más daño para la columna vertebral de Max. A través de la niebla, divisó el cabello plateado de Eleanor Walsh junto a la valla, la anciana todavía en su silla de camping como un centinela. «Tú debes de ser Sarah», dijo Eleanor sin volverse. «Te ha estado esperando. El chico listo dibujó tu número de placa en la arena hace 1 hora». Sarah se arrodilló junto a la valla y miró a través de ella. Max yacía de lado, respirando de forma superficial pero constante. Incluso desde allí podía ver la hinchazón a lo largo de su columna vertebral, el ángulo antinatural de sus patas traseras. Pero sus ojos,
Esos ojos marrones e inteligentes seguían sus movimientos y la reconocieron a pesar de los años. «Hola, compañero», susurró con voz quebrada. «Ya estoy aquí. Vamos a sacarte de ahí». Eleanor le pasó una carpeta de cartón a través de la valla. «Copié esto del directorio de la Asociación de Propietarios. Robert Miller, director ejecutivo de Nexus Technologies. Su esposa Linda, antigua enfermera de cuidados paliativos. El pobre Tommy no ha salido de su ventana desde el viernes, y su hija Jessica ha estado intentando escapar, pero su padre tiene la casa cerrada como una prisión». Sarah estudió la distribución de la propiedad. Su mente pasó a modo táctico. Viejos hábitos de coordinar unidades caninas. Necesito una distracción. Algo que aleje a Robert de la parte trasera de la casa. El rostro curtido de Eleanor se abrió en una sonrisa propia de una alborotadora mucho más joven. «Cariño, con 82 años, ¿qué va a hacer? Demandar a una mujer moribunda. Dame 5 minutos». La anciana se arrastró hacia la entrada con una fragilidad teatral, y de repente se derrumbó con un grito que podría haber ganado un Oscar. «¡Ayuda! ¡Oh Dios! Me he caído. La cadera». Sarah vio a Robert salir furioso por la puerta principal, irradiando irritación en cada gesto. En cuanto dobló la esquina, ella ya había saltado la valla, con el botiquín en la mano. De cerca, el estado de Max era aún peor. La caída le había comprimido la columna vertebral y, sin una intervención inmediata, la parálisis sería permanente. Era probable que tuviera una hemorragia interna y que los órganos estuvieran fallando. Tommy apareció como un fantasma en la puerta corredera, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Detrás de él, Linda se mantenía en vilo, con el miedo y la indecisión reflejados en su rostro. «Abre la puerta», ordenó Sarah con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Ahora, a Linda le temblaban las manos mientras abría la puerta corredera. Tommy salió corriendo y se arrodilló junto a Max, olvidando su habitual aversión al contacto físico. «¿Está? ¿Va? Está luchando», dijo Sarah, mientras le colocaba una vía intravenosa. «Pero necesito ayuda. Tommy, tú vas a controlar su respiración. Cuenta cada respiración en voz alta. ¿Puedes hacerlo?» El chico asintió, con la concentración absoluta. 1, 2, 3. Sarah trabajaba con una eficiencia desesperada, administrando analgésicos y estabilizando la columna vertebral. La temperatura de Max estaba bajando y entrando en estado de shock. Necesitaba una intervención quirúrgica. La necesitaba ya, pero el hospital veterinario más cercano con capacidad neurológica estaba a 40 minutos. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Robert atravesó la niebla como una motosierra. Sarah no levantó la vista de su trabajo. «Estoy salvando una vida. Atrás, señor, esta es mi propiedad. Ese es mi perro. Está entrando sin permiso. Mamá, trae el botiquín de papá del baño». La voz de Jessica llegó desde arriba. La adolescente había salido por la ventana del segundo piso y había bajado por la enrejada, todavía en pijama, la del accidente de moto. Linda huyó al interior mientras el rostro de Robert se ensombrecía. «Jessica Marie Miller, vuelve a la casa ahora mismo». «¿O qué?» Jessica se interpuso entre su padre y Max, 18 años de rabia reprimida que por fin encontraban voz. «¿También me tirarás por el balcón, como me tiraste a la piscina cuando tenía 8 años?» El silencio que siguió podría haberlos ahogado a todos. Tommy dejó de contar. 21, 20, 22. Las manos de Sarah no dejaban de moverse, pero archivaba cada palabra. Por el rabillo del ojo, vio a los vecinos reunidos en los límites de la propiedad, con los teléfonos en la mano, grabándolo todo. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en sesión. Linda regresó con un extenso botiquín médico, demasiado extenso para uso doméstico ocasional. Sarah reconoció instrumentos quirúrgicos y medicamentos recetados. O Robert tenía problemas médicos graves o... Miró las manos temblorosas de Linda, que sabía exactamente qué frascos coger. Una enfermera de cuidados paliativos sabría cómo controlar el dolor, cómo aliviar el sufrimiento. «Tommy cuenta de forma irregular», anunció Sarah. «Max respira con dificultad. Si no se le opera en las próximas 2 horas, morirá». «¿Entonces que muera?», espetó Robert. «No voy a gastar ni un centavo más en eso». Eleanor Walsh apareció en la puerta, sin fingir ya estar herida, flanqueada por 2 policías uniformados.
Agentes Warren y Chen, creo que ya conoce al agente Warren, señor Miller. ¿Miller? Fue compañero de Max durante 3 años. James Warren parecía haber envejecido una década en los 5 años transcurridos desde su jubilación. Sus ojos se posaron en Max y algo peligroso se dibujó en su rostro. Ese es X9 2477, mi compañero, el perro que me salvó la vida en el tiroteo de Riverside. Solo un perro, dijo Robert, pero su voz había perdido su tono enérgico. Señor, voy a necesitar que retroceda, dijo el agente Warren, llevando la mano a su radio. Hemos recibido múltiples denuncias de maltrato animal, y hay que preservar esta escena. Mientras Robert discutía con los agentes, Sarah tomó una decisión. La cirugía en el patio trasero tendría que servir. Tommy, necesito que seas muy valiente. Vamos a operar aquí mismo. ¿Puedes sostener la linterna? El niño tomó la linterna sin dudarlo, contando con firmeza. 31. 32. Sarah trabajó con la luz de su iPhone, complementada con la linterna de Tommy, con Linda ayudando como la enfermera experta que había sido en el pasado. La cirugía fue rudimentaria y desesperada. Descomprimieron la columna vertebral y estabilizaron las fracturas. El corazón de Max se detuvo durante 47 segundos. Sarah realizó compresiones mientras Tommy sostenía la luz firme, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin que su mano vacilara. Vamos, Max, susurró Tommy. Por favor, no me dejes. Vamos, Max, susurró Tommy. Por favor, no me dejes. Por favor. Y ya fuera por la voz del chico o por pura voluntad, el corazón de Max volvió a latir. Cuando llegó el servicio de control de animales con la orden de eutanasia, Robert les había llamado para informar de que había un perro peligroso. Max estaba estable, pero en estado crítico. Eleanor se había encadenado a la mesa de operaciones improvisada. Su anciano cuerpo era una barrera entre Max y cualquiera que intentara llevárselo. Tendrán que pasar por encima de mí, anunció. Y a mi edad, eso es maltrato de ancianos. El oficial de control de animales miró la escena. Un perro condecorado rodeado por su antiguo compañero, un veterinario, un niño que no lo soltaba y una anciana dispuesta a luchar. Miró sus papeles, luego a la creciente multitud de vecinos, muchos de los cuales estaban transmitiendo en vivo. Parece que me equivoqué de formulario, dijo finalmente. Este es para otra dirección. Lamento la confusión. Pero seguían necesitando un hospital. Lo necesitaban desesperadamente. Y Robert seguía bloqueando la entrada con su Tesla, con los brazos cruzados, inmóvil. Fue entonces cuando Jessica jugó su carta. Papá, ¿te acuerdas de cuando murió la abuela Miller? ¿Te acuerdas de que estabas tan ocupado que no pudiste visitarla en el hospicio? ¿Te acuerdas de que cambió su testamento la semana antes de morir? Robert se quedó pálido. Llevo 18 meses siendo mayor de edad, continuó Jessica. Su albacea me envió copias de todo. Es curioso, no te dejó la herencia a ti. Se la dejó al perro de la familia, para que se gestionara en fideicomiso para su cuidado y bienestar. Conoció a Max cuando él visitó el hospicio como perro de terapia y lo quería más que a ti. Linda soltó un grito ahogado. La cuenta que Robert gestiona, la que dijo que era para el fideicomiso familiar, es el dinero de Max, terminó Jessica, hasta el último centavo, lo que convierte lo que hiciste en intento de asesinato del beneficiario de un fideicomiso de $2 millones. ¿Cómo va a sentar eso a tu junta directiva, papá? El Tesla se puso en marcha 15 minutos más tarde. Sarah conducía mientras Linda sostenía la bolsa de suero de Max y Tommy seguía contando. Jessica le seguía en su coche con Eleanor, que se negaba a separarse de Max. El agente Warren les escoltaba con las luces encendidas, despejando el camino hacia la UC Davis. Durante los 90 minutos de trayecto, Max entró en parada cardíaca 2 veces más. Cada vez, Sarah se detenía. Le practicaba la reanimación cardiopulmonar mientras Tommy cantaba la canción que le encantaba a Max, You Are My Sunshine, con la voz quebrada, pero sin parar. Cada vez, Max luchaba por sobrevivir, como si el sonido de la voz de su hijo fuera una cuerda que lo sacaba de la oscuridad. Llegaron al hospital con unos minutos de margen. Cuando el equipo veterinario se hizo cargo y llevó a Max a quirófano, Tommy intentó seguirles. Una enfermera lo detuvo con delicadeza. No puede entrar ahí, cariño. Pero me necesita, dijo Tommy, la frase más larga que había pronunciado en años a un desconocido. No le gusta estar solo, tiene pesadillas con el tiroteo. Necesita saber que estoy aquí,
La enfermera miró a Sarah, que asintió con la cabeza. No es solo una mascota, es un agente de policía, y este es su compañero. Hicieron una excepción. A Tommy le permitieron quedarse donde Max podía verlo a través de la ventana de la sala de operaciones. Durante 6 horas, el niño permaneció allí, levantando la mano de vez en cuando para saludar y murmurando, «Buen chico» una y otra vez. Eleanor estaba sentada en la sala de espera, rezando el rosario mientras compartía historias con el agente Warren sobre sus respectivos compañeros. Linda caminaba de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando para mirar su teléfono, donde los mensajes cada vez más amenazantes de Robert iluminaban la pantalla. Jessica se encargaba de los medios de comunicación. La historia se había difundido a nivel nacional. Un perro policía condecorado arrojado desde un balcón, la comunidad se moviliza para salvarlo. La campaña de GoFundMe que había creado había recaudado $50,000 en 3 horas. Llegaban mensajes de unidades K9 de todo el país. Una unidad de marines en Afganistán envió un vídeo de su perro en posición de firmes en honor a su compañero caído. Pero nada de eso importaba al niño pequeño que estaba de pie junto a la ventana, velando por el único miembro de su familia que nunca le había fallado, susurrando, contando, cantando y prometiendo que todo iría bien, incluso cuando su propio corazón se rompía con cada respiración entrecortada que daba su mejor amigo en la mesa de operaciones. El sol de la tarde había atravesado la niebla cuando tuvieron que trasladar a Max a Luce Davis. 6 horas. Ese era todo el tiempo que tenían antes de que se produjera una parálisis permanente. Sarah sabía los cálculos como si fueran un rezo. Cada minuto de compresión espinal significaba nervios moribundos. Cada retraso significaba que otra parte de Max podría no volver nunca. No podemos esperar a la ambulancia, anunció Sarah, ya formulando un plan. No podemos esperar a la ambulancia, anunció Sarah, ya formulando un plan. Tenemos que trasladarlo ahora mismo. Robert había regresado de tratar con la policía, con su Tesla aparcado de lado en la entrada, como un berrinche de 3 toneladas. Se quedó detrás, con los brazos cruzados y la misma expresión que ponía durante las adquisiciones hostiles. Frío, calculador, inflexible. «Que nadie saque a ese perro de mi propiedad», gritó. «Demandaré a todos los que estén aquí, por allanamiento, robo y destrucción de propiedad». «Papá, por favor», suplicó Jessica desde el césped. «Se está muriendo». «Bien. Quizás entonces esta familia pueda volver a la normalidad». Fue entonces cuando Eleanor Walsh se levantó de su silla de ruedas, con sus 82 años y sus huesos frágiles, y comenzó a caminar hacia la calle. «Si no podemos llevarlo en coche, lo llevaremos en volandas». «No seas ridícula», se burló Robert. «Davis está a 145 kilómetros. Entonces será mejor que empecemos a caminar». La voz de Eleanor transmitía la tranquila autoridad de alguien que había sobrevivido al miedo. «Sarah querida, enséñame cómo sujetarle la columna». Tommy fue el primero en entenderlo. Se colocó junto a la cabeza de Max y le sujetó el cráneo con sus pequeñas manos con infinita delicadeza. «Te tengo, chico, nos vamos de aventura». Sarah miró a la multitud que se estaba reuniendo, vecinos que no conocía, atraídos por las redes sociales y las sirenas, y por la incapacidad humana fundamental de ignorar la injusticia. «Tenemos que mantener la columna completamente recta. Se necesitarán al menos 6 personas para llevarlo con seguridad». Linda sorprendió a todos al ser la segunda voluntaria. Se arrodilló junto a las patas traseras de Max, su formación de enfermera evidente en la forma en que colocó las manos. Por primera vez en 2 años, miró a Robert directamente a los ojos. «He estado al margen viendo cómo hacías daño a todos los que quiero. Ya no más. Linda, vuelve a la casa». La voz de Robert bajó a un tono peligroso. «Ahora, no». La palabra pareció sorprender a Linda tanto como a todos los demás. «No, Robert. Ya no te tengo miedo». Jessica se colocó en el centro de Max y, de repente, los vecinos se adelantaron. La señora Chen, de 2 casas más abajo, cuyo padre había encontrado Max durante un episodio de demencia. Los gemelos Johnson, que habían vuelto de la universidad y recordaban que Max había alertado a su familia de una fuga de gas. El doctor Peterson, el médico jubilado que había visto a Max consolar a su nieto durante las convulsiones. Levantaron a Max como si fueran portadores de un féretro con algo sagrado. Tommy encabezaba la procesión, caminando hacia atrás para que Max pudiera verle la cara, contando ahora los pasos en lugar de las respiraciones. 1, 2, 3,
vamos a salvarte. 7, 8, 2, 3, vamos a salvarte. 7, 8. Robert le seguía en su Tesla, avanzando lentamente a 2 millas por hora, tocando el claxon y gritando sobre demandas y órdenes de alejamiento. Pero la comitiva crecía. Alguien lo había publicado en Nextdoor y la gente salió de sus rutinas dominicales para presenciar algo extraordinario. Una comunidad que elegía el amor por encima de la ley. En el primer cruce, esperaba una furgoneta de la prensa. La reportera, una joven que claramente había estado llorando, sostenía el micrófono con manos temblorosas. Este es Max, placa K9 número X90 y 2477. Hace 5 años, salvó a mi hermana durante un tiroteo en la escuela. Hoy estamos tratando de salvarlo a él. La cadena humana pasó a Max de mano en mano, cada persona turnándose para soportar su peso. Contaban sus historias mientras caminaban. Encontré a mi padre cuando se extravió con Alzheimer. Se quedó con mi hija cuando tuvo convulsiones. Saltó nuestra valla para ahuyentar a un ladrón. Se sentó conmigo durante 3 horas después de mi aborto espontáneo, no se apartó de mi lado. El agente Warren había regresado, con las luces de la patrulla encendidas mientras nos escoltaba. «Es mi compañero al que lleváis», dijo por el altavoz. «Cualquiera que interfiera estará obstruyendo la justicia». A 2 kilómetros, Eleanor se derrumbó. Ocurrió sin previo aviso. En un momento estaba caminando junto al cortejo fúnebre y al siguiente estaba en el asfalto, con la cara gris como la niebla matinal. El doctor Peterson comenzó inmediatamente a comprobar sus signos vitales mientras alguien llamaba al 911. «No pares», jadeó Eleanor, apartando las manos que la ayudaban. «Si uno de nosotros lo consigue, lo conseguiremos los dos». Fue entonces cuando Tommy hizo algo extraordinario. Empezó a cantar, no con su habitual murmullo, sino con voz clara y potente. «Eres mi sol, mi único sol». Otros se unieron, con voces entrecortadas por la emoción. La cola de Max, paralizada durante 3 días, se movió una vez, luego otra vez. Sarah controlaba sus constantes vitales mientras caminaba, con la bolsa de suero en alto. «Le está bajando la tensión, lo estamos perdiendo». Robert, quizá intuyendo la victoria, aceleró el motor. El Tesla se lanzó hacia adelante, tan cerca que la gente tuvo que esquivarlo, tan cerca que era una amenaza, pero Max, que no se había movido voluntariamente en días, giró la cabeza. Por primera vez en su vida, le mostró los dientes a Robert Miller, no con un gruñido, estaba demasiado débil para eso, pero con un mensaje claro: «No tocarás a mi chico». La mano de Robert se movió hacia la palanca de cambios. Por un momento, todos se quedaron paralizados, preguntándose si realmente los atropellaría. Las cámaras de noticias lo captaron todo. Un millonario en un coche de $100 amenazando con atropellar a su propia familia para impedir que salvaran a un perro. Fue entonces cuando Jessica jugó su última carta. Sacó su teléfono y empezó a retransmitir en directo para sus 18,0 seguidores. «Papá, antes de que hagas algo que te lleve a la cárcel, debes saber que he encontrado las grabaciones». Robert levantó el pie del acelerador. «¿La cuenta en la nube de mamá?», continuó Jessica, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. «Cada vez que le hacías daño, cada amenaza, cada vez que le tirabas cosas, cada vez que decías que matarías a Max si alguien descubría lo que pasó en la piscina hace 10 años. Todo está ahí, papá, con fecha y hora, con geoetiqueta, subido automáticamente». La multitud se había quedado en silencio, excepto por el canto de Tommy y la respiración entrecortada de Max. «Esto es lo que va a pasar», dijo Jessica. 10 años de verdad oculta finalmente saldrán a la luz. Vas a mover ese coche. Vamos a salvar a Max. Y luego te irás. Para siempre. O se lo envío todo a la policía, a tu junta directiva y al Mercury News». Durante 30 segundos que parecieron 30 años, Robert se quedó paralizado. Luego, sin decir una palabra, dio marcha atrás con el Tesla y se marchó. Más tarde se enterarían de que se había ido directamente a su oficina, donde pasaría la noche destruyendo documentos, sin saber que Jessica ya lo había descargado todo. El último kilómetro se convirtió en una peregrinación. La noticia se extendió más allá de la casa de al lado, llegando a Facebook, Twitter y las noticias locales. La gente se alineaba en las calles, algunos saludando, otros llorando, muchos con carteles. «Los héroes vienen en todas las formas.
Las 9 vidas también importan. Gracias por su servicio. Llegó una ambulancia para Eleanor, pero ella se negó a ser trasladada hasta que Max estuviera a salvo. Tras una breve consulta, decidieron simplemente seguir la comitiva, monitorizando sus signos vitales mientras ella viajaba en su vehículo con las puertas abiertas, aún capaz de ver a Max. Se había alertado al Hospital Veterinario de la Universidad de California en Davis. Todo el equipo neurológico esperaba en el aparcamiento con una camilla especializada. Mientras trasladaban a Max, sus ojos se encontraron con los de Tommy por última vez. «Estaré aquí», prometió Tommy, con voz clara y firme. «Justo donde puedas verme. No tengas miedo. Eres el perro más valiente del mundo y te quiero más que a todas las estrellas». Max fue trasladado, y la multitud que lo había llevado, más de 100 personas, se quedó en el aparcamiento, sin querer marcharse. Alguien inició un círculo de oración. El agente Warren contó historias del servicio policial de Max. Los equipos de noticias entrevistaron a cualquiera que quisiera hablar. Pero la verdadera historia era la del niño de 10 años que estaba de pie junto a la ventana de la sala de operaciones, con las manos apoyadas contra el cristal, contando cada respiración de Max en los monitores de la mesa de operaciones, cantando en voz baja cuando los números bajaban, negándose a creer que el amor no fuera suficiente para traer a su mejor amigo a casa. Los monitores quirúrgicos marcaron una línea plana a las 7:47 p.m., su monótono sonido atravesando el recuento de Tommy como una cuchilla atravesando la esperanza. Ladra. Patricia Hernández, neuróloga veterinaria jefe de la UC Davis, se movía con urgencia. Su equipo fluía alrededor del cuerpo inmóvil de Max como el agua alrededor de una piedra. «Está entrando en parada cardíaca. Comenzad las compresiones». Sara se apretó contra la ventana de observación, con los nudillos blancos contra el cristal. A su lado, Tommy se había quedado en silencio, con el cuerpo rígido por un terror que no era propio de un niño de 10 años. Detrás de ellos, la sala de espera contenía la respiración. Eleanor con el oxígeno, Linda agarrando la mano de Jessica, el oficial Warren en posición de firmes como si Max pudiera oír su postura y recordar su deber. 3 minutos sin oxígeno. 3 minutos con las manos del doctor. Hernández bombeando el corazón de Max mientras otro veterinario preparaba las paletas. 3 minutos con los labios de Tommy moviéndose en una oración silenciosa, las lágrimas corriendo por su rostro y cayendo sobre la tableta en la que había estado dibujando a Max corriendo de nuevo. «Tengo algo», gritó el anestesista. Un ritmo débil, pero no era suficiente. El cuerpo de Max, maltrecho por 3 días de agonía y pérdida de sangre, parecía flotar entre 2 mundos. Los monitores mostraban un corazón que apenas recordaba cómo latir y unos pulmones que habían olvidado su función. «Ha pasado por demasiado», dijo Ladra. Hernández en voz baja, aunque sus manos no dejaron de trabajar. El trauma, el retraso en el tratamiento. Fue entonces cuando Sara se fijó en algo en la mesa de operaciones. Los viejos fragmentos de bala, extraídos cerca de la columna vertebral de Max, brillaban bajo las luces quirúrgicas como promesas rotas. Pulsó el botón del intercomunicador. «Dra. Hernández, esos fragmentos. Compruebe su posición con respecto a los grupos de nervios». La cirujana se detuvo y volvió a examinar las radiografías. Se oyó cómo respiraba a través del altavoz. «Dios mío, no estaban solo cerca de la columna vertebral, estaban presionando los receptores del dolor. Durante 5 años, este perro ha estado en constante agonía», concluyó Sara. «Cada paso, cada respiración». Y nunca lo demostró. Simplemente siguió trabajando, protegiendo a todos menos a sí mismo. La revelación se extendió por la sala de observación. El oficial Warren se hundió en una silla, recordando todas las patrullas en las que Max había cojeado, pero había seguido adelante, y él lo había descartado como algo propio de la edad. Linda se tapó la boca, pensando en todas las veces que Max se había interpuesto entre ella y Robert a pesar del dolor que debía causarle. Pero Tommy entendió algo más. Apretó su pequeña mano contra la ventana y habló con claridad. Su voz se escuchaba a través del intercomunicador que Sara había dejado abierto. «Max, sé que te duele, sé que estás cansado, pero la señora Walsh está aquí y te necesita. Duele. Sé que estás cansado, pero la señora Walsh está aquí y te necesita. Yo te necesito. No porque nos protejas o nos salves o hagas tu trabajo,
solo porque eres Max. Porque eres mi familia. Y la familia no se abandona. El monitor cardíaco titubeó. ¿Un latido? Luego 2. Por favor, continuó Tommy, con voz cada vez más fuerte. ¿Recuerdas cuando me enseñaste que tener miedo no significa ser débil? ¿Cuando los fuegos artificiales me hicieron esconderme y tú me enseñaste a ser valiente? Estoy intentando ser valiente ahora, pero necesito que tú también lo intentes. Solo una vez más, por mí. El equipo quirúrgico había dejado de trabajar, observando cómo se desarrollaba algo imposible. El ritmo cardíaco de Max, que momentos antes era casi inexistente, comenzó a estabilizarse. No era fuerte, ni normal, pero era constante, como si la pura voluntad pudiera reiniciar un cuerpo que estaba fallando. Eleanor se puso de pie con dificultad en la sala de espera, con el tanque de oxígeno haciendo ruido al moverse hacia la ventana. Su mano arrugada encontró el hombro de Tommy. «Dile lo de Duke», susurró. Tommy la miró confundido, pero los ojos de Eleanor brillaban con certeza. «Dile que Duke vino a mi sueño, que está observando, que Max tiene trabajo que hacer». Debería haber sonado ridículo, como el lamento de una anciana. Pero Tommy, que entendía el lenguaje de la lealtad mejor que la mayoría, simplemente asintió y transmitió el mensaje. «La señora Walsh dice que Duke está observando, dice que te queda trabajo por hacer. No sé qué significa eso, pero ella parece muy segura». Los monitores cantaban ahora una canción diferente, todavía frágil, todavía aterradora, pero innegablemente viva. Ladrá. Hernández reanudó la cirugía con renovada urgencia, con una voz que transmitía una nueva esperanza. «Está luchando. No sé cómo, pero está luchando». Las siguientes 4 horas se alargaron como años. Max volvió a recubrirlo 2 veces más, cada vez luchando por mantenerse al borde del abismo, como si la muerte misma no pudiera anular su deber hacia el niño de la ventana. Cuando Ladrá. Hernández finalmente salió, con la bata empapada en sudor, sus ojos reflejaban el agotamiento particular de alguien que había presenciado algo que escapaba a toda explicación médica. «Está vivo», dijo simplemente. Paralizado de cintura para abajo, con daños en varios órganos y meses de recuperación por delante. Pero vivo. La sala de espera estalló en lágrimas, oraciones y abrazos. «Vivo». La sala de espera estalló en lágrimas, oraciones y abrazos. Pero Tommy solo asintió, como si nunca hubiera dudado, y hizo la única pregunta que importaba: «¿Cuándo puedo verlo?». El vídeo llegó al teléfono de Jessica a las 2 de la madrugada, mientras ella velaba junto a la camilla de Max. La cara de Robert ocupaba toda la pantalla, despeinado y con los ojos desorbitados en su despacho, rodeado de documentos destrozados como si fueran confesiones. Detrás de él, ella podía ver las fotos familiares que él había guardado para mostrar, todas ellas con la ironía ahora retorcida de la felicidad que Mac había destruido sistemáticamente. «¿Crees que has ganado?». Su voz era confusa por el cansancio y algo más, probablemente pastillas de los frascos que Linda solía contar. «Ese perro lo ha destruido todo. Mi hija lo ha elegido a él en lugar de a mí. Mi mujer también. Incluso mi propia madre». Jessica estuvo a punto de borrarlo, pero entonces se fijó en algo en el fondo. En la pantalla de su ordenador, apenas visibles, había extractos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero y una póliza de seguro de vida con Max como beneficiario, contratada solo 2 semanas antes. Llamó al agente Warren inmediatamente. La verdad se desmoronó como un jersey barato en cuanto empezaron a tirar de los hilos. El iPad de Tommy, que se copiaba automáticamente en la nube, contenía 3 meses de vídeos que había grabado en secreto. No era intencionado. El chico simplemente había estado documentando la vida cotidiana de Max, creando un diario visual de su amistad. Pero la cámara había capturado más de lo que él pretendía. «Mira este», dijo la detective Sarah Kim con rostro sombrío mientras mostraba las imágenes a Linda en la sala de conferencias del hospital. En la pantalla se veía a Robert empujando a Max contra la pared del garaje después de que el perro se hubiera interpuesto entre Robert y Tommy durante una discusión, y en otro vídeo, Robert pateaba la pata herida de Max, la que aún estaba sensible por el antiguo disparo, mientras el perro permanecía en silencio, vigilando la puerta de Tommy. «Nunca se defendió», susurró Linda, con voz hueca. «Ni una sola vez. Podría haber destrozado a Robert, pero se limitó a aguantar». «Los perros militares y policiales están entrenados para aguantar», explicó el agente Warren.
Aguantarán abusos tremendos antes de romper el protocolo. Max te estaba protegiendo al no intensificar la situación. Sabía que si mordía a Robert, lo sacrificarían. El vídeo más condenatorio era del martes anterior. Robert estaba hablando por teléfono, creyendo que estaba solo. La confianza es inquebrantable, pero si el perro muere accidentalmente, la propiedad vuelve a mí como administrador del patrimonio. 2 millones resolverían nuestros problemas, ¿no? Jessica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo había planeado. Toda la pelea por Stanford. Lo provocó a propósito. El detective Kim asintió. Hemos estado investigando la empresa de su padre por fraude. Los inversores se han retirado. Necesitaba dinero rápido y Max tenía $2 millones que le dejó su abuela. Cuanto más indagaban, más oscuro se volvía todo. Robert había contratado 3 pólizas de seguro diferentes para Max, alegando que era un animal de servicio valioso y esencial para el cuidado de Tommy. El pago total en caso de fallecimiento era de $500. Las compañías de seguros habían marcado las solicitudes como sospechosas, pero Robert tenía contactos y favores que pedir. Hay más, dijo Eleanor desde su silla de ruedas, que se había negado a abandonar el hospital a pesar de las órdenes del médico. Sacó un sobre de cartón, con las manos temblorosas. He estado documentando todo lo que podía ver desde mi ventana. Fechas, horas, incidentes. Soy una anciana entrometida, ¿recuerdas? Nadie nos presta atención. Sus notas se remontaban a 18 meses atrás. Observaciones detalladas del abuso creciente de Robert, el miedo cada vez mayor de Linda, el silencio cada vez más profundo de Tommy, los intentos desesperados de Jessica por proteger a su hermano y Max, siempre Max, colocándose entre el peligro y los niños. 15 de febrero, leyó Eleanor. R le tiró la taza de café a L. Max la interceptó. El café caliente le quemó el hombro. No dijo ni una palabra. 23 de marzo. Thea tuvo una crisis en el patio trasero. R levantó la mano para golpearla. Max se puso de puntillas a pesar del dolor evidente y se interpuso entre Dunn y ella. R retrocedió. 10 de abril, Jay llegó tarde a casa del colegio. R la agarró bruscamente del brazo. Max ladró. Era la primera vez que lo oía ladrar. R la soltó inmediatamente. Página tras página de un perro que no pasaba su jubilación en paz, sino en constante vigilancia. Un guardián silencioso que absorbía la violencia dirigida a otros. Pero la revelación que destrozó a Linda por completo vino del examen veterinario. Ladra. Hernández había descubierto algo durante la cirugía que inicialmente había descartado por no tener relación con el trauma actual. Max tiene lesiones antiguas compatibles con envenenamiento repetido, explicó, mostrando los resultados de toxicología. Pequeñas dosis de anticongelante en su comida. No suficientes para matarlo rápidamente, solo lo suficiente para causar daños en los órganos con el tiempo. Basándome en las cicatrices, diría que esto lleva sucediendo al menos 1 año. Linda se quedó pálida. La dieta especial que Robert insistía en darle. Decía que era para la artritis de Max. Me hacía preparársela especialmente. Decía que lo recomendaba el veterinario. Nunca lo cuestioné. No podía saberlo, dijo Sara con delicadeza. Pero Linda ya corría hacia el baño, con el sonido de los arcadas resonando en el pasillo. Jessica encontró a su madre 20 minutos más tarde sentada en el frío suelo del hospital, mirando sus manos como si fueran de otra persona. Le di veneno, susurró Linda. Todos los días le daba veneno y él seguía protegiéndonos. Lo sabía, tenía que saberlo, pero se lo comía de todos modos porque yo se lo daba, porque confiaba en mí. Mamá, tú no lo sabías. Yo debería haberlo sabido. Las palabras salieron disparadas de Linda como metralla. Soy enfermera. Debería haber visto las señales. La forma en que dudaba antes de comer. Los temblores ocasionales. La forma en que miraba el cuenco. Y luego a Tommy antes de obligarse a comer. Prefería envenenarse antes que preocuparnos. Las imágenes de seguridad de la casa de los Miller, solicitadas esa mañana, proporcionaron la pieza final. Un vídeo claro de Robert preparando la comida especial de Max, añadiendo líquido de una botella escondida detrás de los productos de limpieza. Se le oía claramente murmurar. Unos meses más de esto y la naturaleza seguirá su curso. Nadie sospecha cuando muere un perro viejo. Al amanecer, Robert Miller estaba detenido,
acusado de maltrato animal, intento de asesinato, fraude al seguro y violencia doméstica. La junta directiva de su empresa había convocado una reunión de emergencia. Sus activos fueron congelados. La vida que había construido con tanto cuidado, basada en el control y la crueldad, se había derrumbado en menos de 12 horas. Pero en la sala de recuperación, nada de eso importaba al pequeño niño acurrucado con cuidado junto a un pastor alemán paralizado, leyendo un libro de cuentos de hadas, con voz firme y segura. Y el valiente caballero, aunque herido, vivió feliz para siempre porque aprendió que el amor es más fuerte que cualquier espada. Contra todo pronóstico médico, la cola de Max golpeó una vez contra la manta. Un mes después, Max yacía en su silla de ruedas personalizada, observando a Tommy ajustar las correas con la misma intensidad con la que hacía todo lo que tenía que ver con su perro. Las manos del niño, antes torpes con todo excepto con el pelaje de Max, ahora se movían con precisión. Se habían convertido en un equipo de una forma que ninguno de los dos había imaginado. El niño que encontró su voz y el perro que perdió sus patas, ambos descubrieron que estar roto no significaba no valer nada. Han pasado 32 días desde que llegaste a casa, anunció Tommy, como parte de su nuevo ritual matutino. Has completado 15 sesiones de terapia. Ayer, 7 niños del hospital sonrieron gracias a ti. 0 días desde que has sido un chico muy bueno. La cola de Max, una de las pocas cosas por debajo de los hombros que aún funcionaba perfectamente, golpeaba contra el acolchado de la silla de ruedas. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina de Eleanor. Se habían mudado a su casa 2 semanas antes, después de que el tribunal concediera a Sarah la custodia de emergencia de Tommy y Linda, que se sometió voluntariamente a un tratamiento por trauma y codependencia. Sarah entró con la medicación matutina de Max, escondida en mantequilla de cacahuete que ya no necesitaba enmascarar el veneno. ¿Listo para la visita de hoy a la sala infantil? La transformación había sido notable. Max, que según la ciencia médica apenas debería estar vivo, se había convertido en el perro de terapia más solicitado del Hospital Infantil de la Universidad de California en Davis. Quizás era la silla de ruedas lo que lo hacía menos intimidante para los niños que se enfrentaban a sus propios problemas de movilidad. Quizás era la forma en que había aprendido a usar sus patas delanteras para abrazar suavemente a los niños que necesitaban consuelo. O quizás era la presencia de Tommy, el niño que había pasado del mutismo selectivo a hablar en las escuelas sobre el poder curativo de los perros. Eleanor observaba desde su silla, sin necesidad ya de mirar a través de las ventanas. A sus 82 años, había ganado una familia que nunca esperó tener. Una casa llena del ruido de las ruedas de sillas de ruedas sobre el suelo de madera, y un niño que la llamaba abuela Ellie sin que nadie se lo pidiera. A Harold le habría encantado esto, dijo, tocando la foto de su difunto marido y su perro, Duke. Una casa llena de héroes, habría dicho él. Sonó el timbre, y Jessica entró sin esperar. Otra nueva tradición en su familia reconstruida. Al fin y al cabo, había aplazado Stanford, pero no para tomarse un año sabático en el Centro de Fauna Salvaje. En su lugar, había creado una organización sin ánimo de lucro, Paws of Valor, que proporcionaba atención veterinaria gratuita a animales de servicio jubilados. «Mamá está aquí», anunció en voz baja. «Está en el coche. Está nerviosa». Era la primera visita de Linda desde que había comenzado el tratamiento, el reencuentro que todos habían estado preparando y temiendo a partes iguales. Max aguzó el oído. Conocía el olor de cada miembro de la familia, cada paso, cada latido. ¿Debería hacerla pasar?, preguntó Jessica a Tommy, respetando la necesidad de control del niño de 10 años tras años sin tenerlo. Tommy miró a Max, manteniendo una de sus conversaciones silenciosas. Finalmente, asintió con la cabeza. Max dice que está bien, pero que primero tiene que disculparse con él. No con nosotros. Con él. Linda entró como si estuviera caminando sobre cristales rotos, que en cierto modo era así. 30 días de terapia intensiva habían despojado el entumecimiento protector en el que había vivido durante años. Parecía más pequeña, pero también más real, como una persona que emerge de la niebla. Se detuvo a 2 metros de la silla de ruedas de Max y luego hizo algo inesperado. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. «Lo siento», susurró, con lágrimas ya cayendo. «Siento haber dejado que te hiciera daño. Siento haberte dado veneno. Siento haber elegido el miedo en lugar de protegerte.
cuando tú nunca elegiste nada más que protegernos. Max la miró con esos ojos marrones e inteligentes que habían visto demasiado. Luego, lentamente, extendió una pata. El mismo gesto que utilizaba con los niños que lloraban en el hospital. Linda se derrumbó por completo, sollozando entre su pelaje, mientras Max permanecía firme, paciente, ofreciendo el tipo de perdón que los humanos rara vez merecen, pero que los perros dan libremente. Él no te odia, mamá, dijo Tommy con voz clara y amable. Él no es así. Pero yo sí lo era, durante un tiempo. Te odiaba por no ser tan valiente como él. Pero la señora Henderson, mi terapeuta, dice que el odio es solo miedo disfrazado. Y Max me enseñó a no tener miedo nunca más. La visita matutina al hospital puso de manifiesto en qué se había convertido Max. A pesar de la silla de ruedas, o quizá gracias a ella, había encontrado un nuevo propósito. En la sala de pediatría, iba de habitación en habitación con Tommy a su lado, ofreciendo consuelo a los niños que se enfrentaban a sus propias batallas. Esta es Lily, les presentó una enfermera, llevándolos ante una niña de 6 años que se recuperaba de una operación de columna. Tenía miedo de no volver a caminar nunca. Lily abrió mucho los ojos cuando vio la silla de ruedas de Max. ¿Qué le ha pasado? Tommy se arrodilló junto a su cama y le habló con voz suave. Alguien le hizo mucho daño. El médico dijo que no volvería a caminar. Pero, ¿sabes qué? Él decidió que las piernas no son lo que te hace especial. Mira. A la señal de Tommy, Max demostró sus trucos adaptados. Todavía podía dar la mano, aunque ahora era más bien un choque de manos. Podía llevar cosas en la boca, jugar a buscar objetos modificado, y lo más importante, podía apoyar la cabeza en el regazo de una niña asustada y hacer que el mundo se sintiera más seguro. ¿Sigue siendo un héroe? Preguntó Lily, extendiendo la mano con cautela para acariciarlo. El héroe más grande, confirmó Tommy. Porque nos enseña que, incluso cuando suceden cosas realmente malas, aún puedes ayudar a la gente. Aún puedes ser feliz. Aún puedes ser amado. Por la tarde, estaban en la inauguración del Eleanor Walsh Memorial Dog Park. Eleanor había sobrevivido a sus lesiones, pero insistió en poner su nombre en algo, mientras yo aún puedo disfrutar viendo cómo la gente lo pronuncia mal. El parque contaba con una sección especial para perros discapacitados con rampas y equipos de agilidad modificados. Robert no estaba allí, por supuesto. Había sido condenado a 15 años, aunque probablemente cumpliría 5 por buen comportamiento. Su empresa se había disuelto y sus bienes se habían liquidado para pagar la indemnización. Lo último que se supo de él es que le habían asignado trabajar en el programa de cuidado de animales de la prisión, una ironía que no satisfacía a nadie, pero que tal vez le enseñaría algo sobre el amor incondicional que tanto le había costado destruir. Cuando se cortó la cinta, Max realizó su nuevo movimiento característico, un caballito en su silla que hizo que la multitud. Tommy sonrió a su lado. Ya no era el niño tímido y asustado que había visto cómo arrojaban a su mejor amigo por un balcón. Quiero decir algo, anunció Tommy, sorprendiendo a todos al acercarse al micrófono. Hablar en público todavía le resultaba difícil, pero Max le dio valor. Hace 3 meses, mi padre, mi padrastro, intentó matar a mi mejor amigo porque estaba celoso. Celoso de que un perro me quisiera más que él. Pero lo que no entendía es que el amor no es como un pastel, en el que alguien recibe menos si lo compartes. Max me enseñó eso. El amor es como una luz. Cuanto más la haces brillar, más brilla todo. Miró a Max, que le devolvió la mirada con absoluta confianza. Max ya no puede correr. No puede perseguir a los malos ni saltar vallas. Pero aún puede amar. Sigue protegiéndome, solo que ahora de otra manera. Me protege de la tristeza, del miedo, de pensar que estoy rota porque mi cerebro funciona de otra manera. Eleanor se secó los ojos. Sarah apretó la mano de Jessica. Incluso Linda, de pie al borde de la multitud, esbozó una sonrisa temblorosa. Así que este parque no es solo para perros, continuó Tommy, encontrando fuerza en su mensaje. Es para todos los que han sido heridos pero siguen amando de todos modos. Para todos los que les han dicho que están rotos pero saben que solo son diferentes. Para todos los que creen que la mejor manera de sanar es ayudar a los demás a sanar también. Los aplausos fueron atronadores, pero Max solo tenía ojos para su hijo. Mientras Tommy se arrodillaba junto a la silla de ruedas, Max realizó su truco más nuevo,
deletreando letras con la pata en un tablero de comunicación que usaban en el hospital. Lentamente, con cuidado, deletreó LOVEI. Esa noche, mientras se acomodaban en el salón de Eleanor, que ahora era el salón de Tommy, este hizo la pregunta que se había estado guardando. ¿Cuánto suelen vivir los pastores alemanes? Sarah intercambió una mirada con Eleanor antes de responder con sinceridad. Normalmente entre 12 y 14 años. Max ya tiene 12. Tommy asintió solemnemente y luego se animó. Pero Max no es normal, es extraordinario, así que probablemente vivirá hasta los 27, como en. Eleanor miró por la ventana, la misma ventana desde la que había observado todo ese tiempo. Pero ahora, en lugar de observar la vida desde lejos, estaba rodeada de ella. Tommy se acurrucó a su lado con un libro. Jessica trabajaba en el papeleo de su organización sin ánimo de lucro. Sarah revisaba los expedientes de los pacientes. Eleanor dormitaba en su silla. Y Linda, que había venido a cenar, ayudaba en la cocina. Una familia no nacida, sino forjada, unida por el vínculo inquebrantable entre un niño que no podía hablar y un perro que no podía caminar, ambos encontrando su voz en los espacios entre los latidos del corazón, en los momentos de silencio en los que el amor no necesita palabras, solo presencia. Max golpeó con la cola una vez contra la silla, contento. Su trabajo no había terminado. Había niños a los que consolar al día siguiente, traumas que curar, amor que multiplicar. Pero por ahora, en ese momento, con su manada a salvo a su alrededor, el viejo guerrero podía descansar. El mañana traería nuevos retos. Tommy continuaría con la terapia, aprendiendo a navegar por un mundo que a menudo no lo entendía. Linda trabajaría para redimirse, un día tras otro. Jessica convertiría su organización sin ánimo de lucro en algo que honrara el sacrificio de todos los animales de servicio. Sarah compaginará su trabajo como veterinaria con la crianza de una niña que nunca esperó tener. Eleanor compartirá su sabiduría y su hogar con la familia que nunca esperó tener. Pero esta noche estaban juntos. Y al final, Max les había enseñado que eso lo era todo. Las estrellas formaban sus antiguos patrones en el cielo, y, si se miraba con atención, si se creía en esas cosas, se podía ver una constelación con forma de huella que vigilaba la casa donde el amor había vencido. Queridos amigos, la historia de Max nos recuerda que los momentos más profundos de la vida suelen llegar cuando menos los esperamos, a través del amor incondicional de un compañero leal que no pide nada a cambio y lo da todo. En esta etapa de nuestras vidas, cuando los hijos han crecido y las pérdidas se han acumulado, comprendemos la vigilia de Eleanor junto a la valla, observando cómo un alma herida lucha por la vida mientras sentimos renovado nuestro propio sentido de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado consuelo en la dulce presencia de un amigo de cuatro patas que nunca juzga nuestras limitaciones, sino que solo ve nuestro corazón? Max no podía caminar, pero aún así encontró formas de ser útil. Eleanor, a sus 82 años, descubrió que la familia puede adoptar formas inesperadas. Tommy encontró su voz a través del amor, en lugar de las palabras. Esta historia nos habla de la verdad que hemos aprendido a lo largo de décadas de vida, que nuestra mayor fortaleza a menudo surge de nuestras heridas más profundas y que, a veces, la familia que elegimos, ya sea humana o canina, se convierte en nuestra mayor bendición. En un mundo que a menudo pasa por alto tanto a los seres humanos como a las mascotas que envejecen, Max y Eleanor nos recuerdan que cada alma tiene valor, que cada vida tiene un propósito y que nunca es demasiado tarde para ser el héroe de alguien. ¿Alguna vez has experimentado la curación a través del amor de una mascota durante un momento difícil? ¿Qué momento del viaje de Max te ha llegado más al corazón? Comparte tus pensamientos a continuación.